Muy buenos días, hoy estamos ya día diciembre, 2 de diciembre del 2022. Y bueno, acá estando un poquito en esta mañana compartiendo la palabra de Dios para ustedes. Y bueno, ahora estaba leyendo la carta de Filipenses por el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo. Él fue uno de los, después de los 12 apóstoles, él fue uno más de los apóstoles, pero para el sector de los gentiles, de las naciones sería, de todos nosotros. Él fue mandado por el Señor, encomendado a llevar el Evangelio a todas las naciones. De, Él empezó con el pueblo judío, después eh, fue a otras naciones, como la carta de Filipenses fue escrita a la iglesia de Asia. Él estando en Corintio escribió también esta carta, así que, y en los Filipenses estuvo también el siervo también Timoteo, donde él estuvieron también. Dice Pablo y Timoteo en Filipenses, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracias y paz a todos vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones gozando con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participante conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos nosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Hasta ahí. Pablo estuvo escribiendo a los filipenses. En esa iglesia había muchas divisiones porque querían predicar un evangelio diferente, digamos. Acá en el capítulo 1.15 dice, en el 14, dice, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo al Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, porque algunos, en el 15, algunos la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Lo uno anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensado añadir aflicción a mis prisiones, pero otro por amor, sabiendo que estoy puesto a la defensa del Evangelio. Ahí está. Muchos predicaban por pelea, por orgullo. Predicaban distinto evangelio que no la de Pablo, sino por envidia, otro para buscar pelea. Y hoy en día todo el mundo predica el evangelio y quieren competir con el otro. Acá Pablo dice, hay que, pero otro de buena voluntad, dice, con amor. Y lo que anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero lo otro por amor, dice, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Así es. Y más adelante dice, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque ambas cosas estoy puesto estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne, en el cuerpo, es necesario por causa de vosotros, y confiando en esto, sé que me quedaré
que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Él sabía que en cualquier momento él corría peligro de su vida, ¿no? Pero si el Señor lo quiere, él estaba directamente gozoso ir a la presencia del Señor, dice. Pero todavía no era el tiempo de Pablo. Y acá en el 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verlos, a que esté ausente, oiga con vosotros, que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unidos por la fe del Evangelio, unánimes, unidos. Y en nada intimidados por los que se oponen, para que ello ciertamente es indicio de perdición, pero para vosotros es salvación, y esto es de Dios. Hay muchos que no son salvos, que predican a Cristo, ni no tienen ni siquiera el Espíritu. Pueden predicar la Biblia, y lo pueden predicar, pero por envidia, por contención. Y hay muchos eso que habló en la carta de Judas, falsos apóstoles. Y hay muchos en la actualidad que predican para su conveniencia, por ganancia deshonesta, dice Pedro ahí también en la carta de Pedro. Así que hoy en día hay que predicar por amor al Señor y llegar a las almas que no conocen a Cristo, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Porque muchos dicen el Evangelio es buena noticia. Pero ¿qué buena noticia? Porque el Evangelio es amplio, no es solamente buena noticia, que también lo es. El Evangelio es que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, según la Escritura, y que fue sepultado y al tercer día resucitó. Ese es el Evangelio, es amplio. Y la fe ponemos en él. Lo que creyendo eso y permaneciendo en esa fe, te hace salvo. No por obras, por gracia. Es por una salvación por gracia, sin merecerlo. Dios tiene misericordia de nosotros porque en nuestras vidas vivíamos en pecado. Estábamos muertos espiritualmente. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo se va desgastando y sabemos que tenemos la naturaleza caída de Adán, donde morimos por el pecado. Y tenemos nuestro cuerpo, alma. El alma, si no cree en Jesucristo, será condenado, dice la Biblia. Hebreo 9:27 está establecido que el hombre muera una sola vez y después al juicio. Y si tu alma no creyó en Jesucristo, dice Apocalipsis 20 para adelante, dice que serán un lugar, ahí va a haber un juicio, donde serán condenados toda la gente que no creyeron, los incrédulos. Y ese es el juicio del gran trono blanco. Y no lo digo yo, lo está en la palabra de Dios. Si leen en Apocalipsis 20, porque a veces uno piensa que uno dice, pero uno le lee a todo el mundo, pero de ahí que lo crean es otro cantar, digamos. Acá está. Y se sentaron, dice acá. Y en el Apocalipsis 24 dice, y vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio, por Jesús, por la palabra de Dios, y los que habían adorado a la bestia, su imagen. Pero en el versículo más adelante, donde le digo, acá en el versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco, el que estaba sentado en él, de adelante de cual huyeron la tierra
el cielo y ningún lugar se encontró para ello. Estaba todo sin cielo, sin tierra, un lugar donde Dios estaba, junto con toda la multitud. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otros libros fueron abiertos, dice, el cual el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por la causa que estaban escritas en los libros según sus obras. Te van a juzgar por tus obras. Si vos hiciste obra, no pusiste la fe en Cristo, solamente por tus obras, dice que van a ser juzgados también. Dice, no por obras serán salvos, sino por gracia, por el mérito único que hizo Jesucristo en la cruz. Eso te das cuenta que ahí las obras de cada ser humano, no, todo lo que van acá, por más obras buenas que haya hecho, no será tenido en cuenta, porque no creíste en el Evangelio. Lo que Dios hizo, Él murió en la cruz y terminó. No tenemos que hacer obra, Él ya finalizó, Él venció a la muerte. Lo que a Adán veníamos nosotros, nacemos, ¿no? De Adán y Eva, Él venció la muerte. Esa muerte, pues con Cristo vivificó. Somos renacidos, somos nacidos espiritualmente, y por medio de Él, en la cruz, y al resucitar Él nos dio vida eterna, dice Juan 5:24, capítulo también de Juan 3:16. Tenemos también muchos versículos que hablan de la vida eterna que Dios nos da, porque Efesios 2 dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida. Así que estemos ahí, confiando que Cristo no espere que vayas al gran trono blanco, sino que seamos ahora en vida, podamos arrepentirnos y creer en Cristo Jesús. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día. No dejes mañana lo que puede hacer hoy. Ese es un dicho, pero el Evangelio no sabemos cuánto tiempo uno puede vivir. Yo este año perdí a mi papá y a mi hermano. Como ustedes saben, nadie sabe cuánto tiempo uno le queda. Pero el tiempo que estamos, tenemos que leer la Biblia, la palabra de Dios. Esta es la única enseñanza que Dios nos dio para que nosotros, dice que cuando leemos la Biblia, Dios nos guía al arrepentimiento y al perdón y al creer en el Evangelio. El Evangelio, como dije, es buena noticia, y el mensaje de Pablo y todos los apóstoles era que Cristo murió y resucitó. Eso es el Evangelio. Y todos lo sabemos, pero no lo creemos. ¿Y por qué no lo creen? Porque su corazón está arraigado en este mundo. Así como un día yo, estando en el mundo, Dios me salvó por creer en Cristo Jesús, y no porque vio algo bueno en mí, todo lo contrario. Él dice que en Romanos, dice 3:23, por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Él me salvó por su gracia, sin merecerlo. Y así también tú estás en esa condición, íbamos condenados a ir al infierno, pero pusimos nuestra fe en Cristo Jesús, y eso es lo importante. Y es que el Espíritu Santo ya te aparta. Dios, dice en Efesios 1:13, habiendo oído el Evangelio, Él nos aparta, dice. Efesios 1:13, búsquelo. Ahí dice, habiendo oído el Evangelio de salvación. Ahí Dios nos sella con el Espíritu Santo, automáticamente. Y ahí nos va guiando, y nuestro cuerpo día a día va cambiando. En nuestra manera de pensar, Dios nos santifica a través de Cristo. Somos apartados para Dios, nos alejamos del pecado. El que practica el pecado no es de Dios. Dice también, vamos a ser pecadores, pero tenemos abogado, dice también, porque no vamos a ser perfectos mientras que tengamos este cuerpo, lamentablemente, ¿no?
pero tenemos que apartarnos del pecado y seguir su enseñanza de Cristo, como Cristo vivió. Tenemos que seguir su ejemplo. Bueno, bendiciones. Espero que este tiempo que estuve con ustedes sea de gran bendición. Que ahora en diciembre, otra fecha más que pasa, que sea muy bendecido a ustedes, toda la familia, los quiero mucho, con el amor de Cristo. Amén.